es el objetivo de la guía, ¿ya? Que ustedes, por cierto, pueden apreciar. El objetivo de la guía es explicar, ¿cierto?, los fenómenos del sonido, ¿cierto?, que usted entienda lo que es, cuáles son sus características, sus cualidades, cómo se genera esto en nuestras cuerdas vocales, las consecuencias, aplicaciones tecnológicas, etc. Este es el mismo objetivo que aparece en su guía, ¿ok? Ya. Bueno, ¿qué es el sonido? El sonido se produce por la vibración de un medio elástico. Cuando hablamos, ¿cierto?, de medio, podemos hablar de un medio, ¿cierto?, que puede ser gaseoso, líquido o sólido. Esta vibración, ¿cierto?, se origina porque las moléculas, ¿cierto?, de estas sustancias vibran, ¿ya? Y esta vibración es la que se va transmitiendo y es lo que en el fondo es el sonido, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, una lengüeta de vibración, ¿cierto?, que es como una regla, ¿no?, que uno la tira y empieza a vibrar, ¿sí? ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo las moléculas de aire se están moviendo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está hablando? En este momento que yo estoy hablando, ¿cierto?, esa vibración entre las moléculas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estas vibraciones, como les digo, se van moviendo y se van generando este movimiento que es en el fondo lo que permite la transmisión del sonido, ¿ya? Bueno, esperar un poquito, se pegó la diapositiva donde estaba ingresando unos, ahí sí. Ahí arriba también la podemos observar, ¿cierto?, cómo estas moléculas se están moviendo y generan entonces esta transmisión del sonido. ¿Ok? Ya. ¿Qué sonido podemos escuchar? Nosotros los humanos escuchamos entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Ok? Recuerden ustedes que la Hertz es la unidad de frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. O sea, cuántas vibraciones da en un segundo. Si, por ejemplo, tenemos 20 Hz, significa que da 20 oscilaciones la partícula en un segundo. 20.000 Hz, evidentemente, es una frecuencia muy alta, son 20.000 oscilaciones por segundo. En esa frecuencia nosotros escuchamos, ¿ok? Bajo esa frecuencia, se llama infrasonido, nosotros no escuchamos, ¿ya? Y sobre esa frecuencia, que es el ultrasonido, tampoco escuchamos aquello, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros podemos escuchar en ese ámbito, pero evidentemente tenemos otros seres, ¿cierto? Otros animales que escuchan en otros rangos de frecuencia. Por ejemplo, ahí el perro escucha entre los 15.000 y 60.000 Hz. Entonces tiene una amplia frecuencia de escuchar. Y eso significa, evidentemente, de que ellos escuchan y perciben más sonidos que nosotros, ¿ya? Y es por eso que ellos perciben sonidos que nosotros no alcanzamos a percibir. Entonces es común ver animales que se inquietan, digamos, cuando van a ocurrir, por ejemplo, movimientos, temblores y cosas por el estilo, es justamente por eso. Porque ellos tienen una capacidad de captar los sonidos mayor que la de nosotros, ¿ya? Eso pasa. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de frecuencia audible, eso es lo que podemos escuchar, ¿ok? El sonido. ¿Qué es el sonido en el fondo? Es una onda, ¿ya? Y acá, evidentemente, cada uno de ustedes maneja información porque la segunda guía que yo les mandé fue de ondas. Y las ondas, se supone que usted aprendió respecto a los tipos de ondas, que hay ondas mecánicas, no sé si se acuerdan, longitudinales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de onda es el sonido? El sonido es una onda mecánica. ¿Por qué es una onda mecánica? Porque necesita de un medio para transmitirse, ¿ok? Si no hay un medio para transmitirse, el sonido no se puede transmitir. Es decir, para que se escuche lo que yo digo, tiene que haber un medio que permita que se transmita el sonido. En este caso es el aire, ¿ok? Si ese medio no está, el sonido no se percibe. Es decir, si usted aísla una sala de clase, saca todo el aire de ahí, y usted se pone a gritar, obviamente nadie lo va a escuchar porque el sonido no va a viajar, ¿ya? Entonces es una onda de tipo mecánica porque necesita de un medio. Y como también el sonido viaja en forma longitudinal, lo vimos recién, también puede ser una onda de tipo longitudinal. En la guía yo les preguntaba también, ¿cierto?, por el
si podía ser en 3 dimensiones, también puede ser tridimensional. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a las características del sonido respecto a la onda, que es una onda de tipo mecánica. El sonido se transmite, ¿cierto?, en todos los medios elásticos, ¿ya? Es decir, se transmite en todo aquello donde sus moléculas, ¿cierto?, pueden vibrar, ¿ya? Entonces, el sonido se transmite en los medios sólidos, los medios líquidos y en los medios gaseosos. Obviamente va a influir la temperatura del medio, ¿cierto?, y la densidad que tenga ese medio. Pero se produce una diferencia, porque nosotros sabemos que el sólido es una estructura que tiene, ¿cierto?, sus moléculas muy juntitas, muy ordenadas. En cambio, el líquido ya están un poquito más separadas y el gaseoso está muy separado. Por lo tanto, hay una diferencia entre la velocidad del sonido en esos medios. Entonces, fija, en el aire, en esa tablita que está al lado, viaja a 340 metros por segundo. ¿Ya? En cambio, en el agua sube inmediatamente a 1450. Y si usted ve las sustancias sólidas, como el cobre, por ejemplo, el acero, está entre alrededor de los 3000 a 5000 metros por segundo, es decir, hay una gran diferencia. Entonces, en las sustancias sólidas, el sonido viaja más rápido, en las líquidas, un poquito más lento, y en las gaseosas más lento. Entonces, por eso usted puede explicar algunos hechos que a veces uno percibe. De repente uno percibe que se te mueve el piso, ¿ya? Que se te mueve, vibran las ventanas, y al momento después uno percibe, ¿cierto?, el sonido por el aire, uno lo logra escuchar. ¿Ya? Eso porque el sonido, no es que sean eventos distintos, lo que pasa es que el sonido viaja en forma diferente de acuerdo al medio en el que esté. ¿Ya? Bueno, la velocidad del sonido, nosotros vamos a considerar, porque depende de la temperatura, ¿ya? A 0 grados Celsius vale 330, y esto va aumentando aproximadamente 0,6 metros por segundo por cada grado de temperatura, ya que vaya aumentando. Sin embargo, nosotros en general, bueno, esa es la fórmula para calcularla, nosotros no lo vamos a hacer ahora. En general, nosotros consideramos que el sonido viaja a 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido que nosotros vamos a considerar. ¿Okay? Si ustedes le preguntan, ¿cuánto es la velocidad del sonido? 340 metros por segundo. Así como la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, la del sonido es 340. Lo que tenemos acá nosotros son algunas cualidades del sonido. Ustedes saben que los sonidos no son todos iguales, ¿cierto? Los sonidos son diferentes. Por lo tanto, tenemos 3 características que nos permiten, ¿cierto?, ver las características del sonido, las cualidades que tiene. La primera que aparece ahí para ustedes se llama volumen o intensidad del sonido. ¿Ya? El volumen o intensidad del sonido tiene que ver con la energía que transporta una onda sonora, ¿ya? Con la cantidad de energía que lleva. Y esto está directamente relacionado con la amplitud de la onda. Eso nosotros lo vimos en la guía pasada. En el fondo tiene que ver con la energía. Esto es lo que usted conoce como el volumen. ¿Ya? El volumen del sonido. Entonces, el volumen del sonido se mide en una unidad que se llama decibel. ¿Ya? Los decibeles miden el volumen del sonido. ¿Ok? Esta medición del volumen del sonido, ¿cierto?, va a depender de lo que estemos midiendo. Por ejemplo, ahí aparece en la tablita un motor de reacción, ¿cierto? Qué sé yo, un rock, una conversación normal, y hay distintos valores, ¿ya? Se supone que nosotros podemos escuchar hasta los 60 decibeles, más o menos, ¿ya? En forma normal, sin que nuestros oídos sean afectados. Sobre eso ya uno empieza a tener dificultades, le molesta el oído, qué sé yo, ¿ya? Estar plenamente frente a eso, entonces es lo que se llama una contaminación acústica, ¿ya? En el fondo, la intensidad tiene que ver con la energía, y eso es lo que nosotros conocemos como el volumen del sonido, que se mide en decibeles, ¿ya? El tono, que lo conocemos por las clases de música, ¿cierto?, o altura del sonido, es una característica que está relacionada con la frecuencia, ¿okay? Con la frecuencia de vibración. Las frecuencias más bajas, ¿ya?, vibraciones lentas, producen sonidos graves, y las frecuencias altas producen sonidos agudos. Es decir, cuando uno era chiquitito, uno tenía una voz chillona, ¿cierto?, de niñito, ¿ya? Y eso era porque las frecuencias, ¿cierto?, eran muy altas de nuestras cuerdas vocales. Entonces uno hablaba como niñito, así como chillón, así. Esa es la frecuencia alta que genera un sonido agudo, ¿ya? Pero a medida que fuimos creciendo,
nuestras vibraciones fueron más lentas, aparte que nuestras cuerdas vocales se engrosaron, ¿cierto? La hormona y todo eso que ustedes aprenden, ¿cierto? Y eso nos hace generar sonidos más graves, más oscuros, más, ¿cierto? Más de, no sé, de rockero, una cosa por el estilo, ¿ya? Esto obviamente tiene que ver con un proceso hormonal y obviamente con el crecimiento de todos nosotros. Anécdota, ¿cierto? En la antigüedad, las mujeres no podían cantar en los coros y por lo tanto los sonidos agudos lo hacían los niños, porque en los coros lo hacen las damas, las mujeres. ¿Ya? Entonces, los niños hacían los sonidos agudos porque la mujer tenía que estar en otra parte, no podía estar ahí cantando. Y como los niños crecían, obviamente, ¿ya? Cambiaban la voz, entonces para que eso no ocurriera, no haya mejor solución que hacer, que estiparle, ¿cierto?, sus testículos, ¿ya? Los famosos eunucos de la antigüedad, ¿no? Que no tenían testículos, por lo tanto ellos no cambiaban la voz, ¿ya? ¿Se fijan? Bueno, eso es ¿Pero la altura. qué tiene que ver eso con que le corten los testículos y tenga la misma voz? Es que mira, no sé si sabes tú, pero los testículos, aparte de generar, ¿cierto?, los espermatozoides que se van a una glandulita que se llama el epidídimo, ¿ya? ¿Sí? Ya lo sabes, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Los testículos producen hormonas. Ah, ya, sí, ahora Las me quedó hormonas claro. generan todo el cambio que se ocurre, entonces evidentemente si te cortan los testículos, no tenés las hormonas. Va a quedar igual. Va a quedar igual, porque no tiene ningún cambio, ¿me fijas? Entonces, eso lo hacían con los niños y los niños seguían así toda la vida, po. Pero en la antigüedad, pues ahora obviamente no se hace eso. Ahora no se puede hacer eso. O sea, no sé si no se puede, pero que yo sepa no se hace. Ya, el timbre es una característica que es muy particular porque te permite diferenciar los sonidos, ¿ya? Es decir, ahí tú puedes apreciar que hay un violín y una guitarra. Yo visualmente puedo darme cuenta que son diferentes, pero si no los estoy viendo y yo estoy sentado acá y escucho una guitarra, yo sé que es una guitarra. Si escucho un violín, yo sé que es un violín. Si es una trompeta, yo sé que es una trompeta. Eso se llama timbre, ¿ya? Es una característica propia del objeto que emite el sonido, ¿ya? ¿Ok? Y por lo tanto depende de las características físicas de ese objeto. Y en el caso nuestro, uno obviamente se da cuenta de aquello, porque yo me imagino que cuando ustedes escuchan música, no están viendo el cantante. Bueno, ahora generalmente uno lo puede ver, pero uno generalmente no lo podía ver, digamos. Sin embargo, escuchaba la voz del cantante y sabía quién era, por el timbre de voz que tenía. De repente, claro, uno está, en el caso de ustedes, me imagino que está en la pieza, a lo mejor no haciendo lo que tiene que hacer, y de repente ustedes escuchan un grito así, pero estrondoso, ¿cierto?, de abajo, si están en el segundo piso, del primer piso, y ustedes saben clarito que es su mamá que la está gritando, ¿ya? Eso por el timbre de voz. El timbre Reconocen las voces, es los una sonidos. característica que a usted le permite diferenciar, ya, los sonidos, ¿de acuerdo? Ya, entonces, tenemos el sonido, es una vibración que se transmite en forma distinta en los sólidos, líquidos y gaseosos. Tenemos entonces que el sonido tiene tres características o tres cualidades: la intensidad o timbre, el tono o altura y el timbre. En este caso estamos viendo ahora, recién. ¿Ya? Lo que acabo de mostrar acá son las propiedades del sonido, que son las propiedades ondulatorias que usted también las analizó en la guía pasada. Esto se llama reflexión del sonido, que es bastante simple de entender, ¿ya? La onda sonora viaja, ¿cierto? Viaja, y choca contra un objeto, ¿cierto? O un medio que se le puso por delante, que puede ser una muralla, choca y se devuelve, ¿ok? Y se devuelve hacia mí. Eso se llama reflexión del sonido, se está reflejando el sonido. El ejemplo más característico de esto es el eco, ya que uno obviamente no alcanza a notarlo porque en las piezas, y en las casas, y en las salas hay muchas cosas, ¿ya? Pero si uno saca todo aquello, deja vacío a eso, básicamente vacío, y uno grita, y se percibe un poco de eco ahí, en ese lugar, y me imagino que ustedes alguna vez lo han percibido, ¿ya? El eco es muy importante, o sea, la reflexión sonido es muy importante porque es lo que te permite escucharte, ¿ya? Si tú estás hablando, tu voz choca contra la pared y se devuelve a 340 metros por segundo, eso te permite escuchar lo que estás diciendo, ¿ok? Es muy importante cuando uno está hablando el eco, porque es lo que se llama la acústica, ¿no? Porque uno tiene que escuchar lo que está diciendo, ¿ya? Si no te escuchas, es terrible porque no sabes lo que estás hablando.
Al aire libre es distinto, porque no está este eco. Entonces yo hablo y lo que yo estoy diciendo no se me devuelve, ¿ya? Salvo las personas que están al lado tuyo, que son las que te pueden escuchar, ¿ya? Por eso, para una persona que nunca ha hablado delante de otra gente en un escenario, es terrible la primera vez que lo hace, porque uno está tan nervioso que menos escucha lo que está diciendo, entonces se equivoca. Y eso es lo que pasa con los jóvenes que salen en el escenario y todas esas cosas, ¿ya? Porque no hay una vuelta, ¿te fijas? No hay una vuelta, ¿ya? Entonces por eso mucha gente, muchos cantantes utilizan las famosas muelas en los oídos, ¿no? Que les permite saber, escuchar lo que está pasando, ¿ya? Eso se llama reflexión del sonido, muy importante para comunicar, ¿ya? Lo que está ahí se llama refracción del sonido. Lo que yo les he explicado a ustedes hace poco, de que el sonido no viajaba igual en todos los medios, por lo tanto, cuando un sonido viene de un medio y pasa a otro medio distinto, va a cambiar de dirección y va a cambiar de velocidad. Eso se llama refracción del sonido. Entonces el sonido no lo percibo igual. Cuando yo me meto bajo el agua, yo escucho cosas, pero no es lo que escucho en el aire, ¿ya? Eso es porque el sonido en el agua viaja a una velocidad mayor, viaja a 1450 metros por segundo, por lo tanto yo voy a escuchar una cosa distinta. ¿Te fijas? Es la refracción del sonido, ¿ok? El sonido se refracta, ¿ya? Cuando veamos las ondas luminosas vamos a ver que eso también se aplica y ahí se entiende un poquito mejor aquello. Entonces tenemos que el sonido se refleja, el sonido se refracta y el sonido se absorbe, ¿ya? Hay sustancias que absorben en mayor medida y otras que en menor medida el sonido. ¿Qué significa eso? Cuando una sonora choca contra una superficie, no el 100% de esa onda se refleja, ¿ya? Hay una cantidad que es absorbida por ese material, ¿de acuerdo? Y esa absorción, ¿cierto? Es importante dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo, por ejemplo, quiero tener una sala de clase que tenga buena acústica en mi sala, yo tengo que tener superficies que no sean muy absorbentes, ¿ya? Que son las salas de clase que uno tiene habitualmente en el colegio, ¿ya? Que el sonido se refleja, entonces todo el mundo en la sala puede escuchar lo que estamos hablando. Si yo quiero hacer una sala de música, tengo que cambiar el esquema, ¿cierto? Porque necesito que el sonido en la mayor cantidad posible se me absorba. Entonces tengo que usar otro tipo de materiales, cortinas, bandejas de huevo, qué sé yo, de tal manera de que el sonido evidentemente se absorba y no se refleje tanto para no generar interferencia. Eso va a depender de lo que yo quiera hacer, ¿ya? Pero en el caso nuestro, nosotros estamos en clase, en las salas, que ya hace ya de octubre que no la vemos, ¿cierto? Pero cuando volvamos, ¿cierto? Vamos a tener ahí una sala con acústica, y es lo que queremos, ¿ya? Para que todo el mundo escuche lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces tenemos reflexión, refracción, absorción, y nos aparece la difracción. Este es un fenómeno que todos los que vivimos en casas que son pareadas lo sufrimos todos los días. No sé si ustedes tienen casas que estén pegadas una al lado de la otra, pero uno conoce la vida del vecino al revés del derecho, porque uno escucha todo, se escucha todo de lo que está pasando en la casa del lado, ¿ya? Y eso es porque el sonido se puede difractar. ¿Qué significa eso? Que el sonido viaja, ¿cierto? Viaja, encuentra un obstáculo, y cuando encuentra el obstáculo, ¿cierto? Lo bordea y se mete hacia adentro. Puede ser por el orificio de la puerta, por la ventana, pero igual se nos mete adentro, ¿ya? Y eso es inevitable, es un fenómeno físico, ¿cierto? Un fenómeno del sonido, que ese sonido se difracta, un fenómeno ondulatorio. Y lo vamos a escuchar, quizás que no con la misma intensidad que está ocurriendo, pero igual lo vamos a percibir en la casa, ¿ya? Entonces, eso ocurre, y en los colegios también ocurre. Uno escucha al inspector cuando reta al compañero afuera, o cuando pasan niñitos chicos gritando, llorando, se escucha igual. Creo que a mí me pasa eso. ¿Cómo? Creo que a mí me ha pasado eso. ¿Pasaba eso a ti? Sí, escucharlo de al lado. Ah, al lado, la casa al lado, sí. La verdad, no, el inspector, profe, no. Yeah. La interferencia es un fenómeno que también ocurre cuando nosotros hacemos que las ondas sonoras, ¿cierto?, se propaguen en la misma dirección, ¿cierto?, y en el mismo sentido, entonces se nos juntan las ondas, ¿no? Y ahí, entonces, cuando se juntan dos ondas, se genera entonces
Dos ondas sonoras que están viajando en el mismo lugar se me juntan y generan entonces la resonancia con interferencia. Ya ahí en la diapositiva aparecen ahí unos parlantes que están generando ondas que se están interfiriendo entre ambos. Hay dos parlantes, el F1 y el F2, que están generando sonidos y se están interfiriendo estos sonidos de ambos. ¿Ya? Esto puede ocurrir de dos maneras, que sea destructiva, es decir, que uno en realidad el sonido, ¿cierto?, como que se apague o no entienda nada de lo que está pasando, o constructiva en el sentido de que la onda, en vez de disminuir su intensidad, aumente. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo muy coloquial es cuando uno está en la sala de clase, ¿no? y está todo el mundo hablando, digamos. Es evidente que no entendemos mucho lo que está pasando. Entonces ahí hay una interferencia. ¿Ya? Hay una interferencia, en este caso, de las ondas sonoras. ¿Ya? La resonancia es un fenómeno que no sé si ustedes lo han escuchado hablar. Tiene que ver con la amplitud de la vibración con respecto a otra frecuencia muy similar. Es decir, son dos frecuencias, dos cuerpos que vibran a la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, como hay dos cuerpos que están vibrando a la misma frecuencia, se aumenta la intensidad sonora. ¿Ya? Y eso puede generar, por ejemplo, como se ve ahí, quebrar un vasito. ¿Ya? Se puede quebrar un vaso. O sea, el cantante, se supone que una persona que canta ópera, un vozarrón grandote, tiene una frecuencia muy alta, un barítono o algo así. Entonces, las paredes del vaso empiezan a vibrar a la misma frecuencia que el barítono, entonces se aumenta la intensidad y eso podría generar que el vasito se rompiera. Esto también lo podemos apreciar realmente cuando pasa un avión cerca de nuestras casas. Entonces, el sonido del avión entra en la misma frecuencia que en las ventanas, ¿no? Y empiezan a vibrar. Afortunadamente pasan lejos de nosotros, pero si pasaran cerca, podría pasar con los vidrios lo que está pasando con este caso, con el vasito que está ahí. La resonancia usted la puede apreciar también en la boca nuestra. En nuestra boca, nosotros, es nuestra caja de resonancia, es como en la cajita de la guitarra. Usted ahí genera su resonancia. Es cuando le dicen modula, ¿no? Entonces ahí está la resonancia. ¿Ya? Nosotros emitimos la vibración en las cuerdas vocales, se va a nuestra boquita y en la boquita nosotros emitimos el sonido hacia afuera, que es una característica de todos nosotros. Pero de repente uno tiene problemas, ¿por cierto? Llega viejo, naturalmente, aunque uno no lo quiera, va perdiendo dientes, ¿cierto? Entonces, eso genera que la voz de la persona vaya cambiando. Y es muy particular la voz de los abuelitos. Ustedes me imagino que, ¿ya? Ok. ¿Ya? El efecto Doppler es una característica que tiene que ver con que cuando algo viene llegando, viene a una alta frecuencia, ¿ya? Y cuando se va alejando, baja una frecuencia, ¿ya? Se escucha más grave. Entonces, ejemplo, una ambulancia que se viene acercando, se escucha un sonido muy grave, perdón, muy agudo, muy fuerte, llega donde estás tú, y pasa a ser una cosa muy oscura, muy grave, muy grave.